Buenos días, hermanos, hermanas. Todo el tiempo decimos, ¿verdad? Que nos acordamos de Dios cuando nos pasa algo malo, ¿verdad? Y es entonces cuando nos acordamos que existe Dios, ¿verdad? Y empezamos a pedir. Pero aquellos también que no creen en absoluto, ¿verdad? Se vuelven eh, creyentes también en el momento que pasa algo malo, ¿verdad? Porque si todo está bien, pues es porque ellos trabajan, porque ellos son eh, capaces, ¿verdad? Inteligentes, lo que sea. Pero cuando eh, pasa algo malo, pues es culpa de Dios. Él es el que permite todas las cosas en este mundo, ¿verdad? Así que hasta aquellos que no creen en Él, ¿verdad? Hasta ellos se vuelven creyentes cuando pasa algo malo, porque lo culpan de las cosas malas que le pasan no solo a ellos, sino al mundo. Creo que hemos escuchado, ¿verdad? Ya muchas veces sobre este tema, ¿verdad? Que obviamente el que vuelve el mundo malo no es Dios, sino el hombre. Pero eh, escuchando el otro día eso, ¿verdad? Que la gente dice que cuando la gente no cree, se vuelve religiosa cuando les pasa algo malo, ¿verdad? Porque empiezan a aceptar que hay un Dios y que Él es culpable de esas cosas. Primero vamos a Isaías 46, empezando en el versículo 9. Dice ahí, acordados de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es, es cierto, ¿verdad? Que Dios está en, en control de todas las cosas, ¿verdad? Y podemos buscar muchos versículos en la palabra, ¿verdad? Que dice que por más que nosotros pensemos o nos afanemos, cualquier cosa, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer, porque el que tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Eh, es Dios, ¿verdad? Y aquí al final ahí del, del 10, ¿verdad? Dice, haré todo lo que quiero, ¿verdad? Todo lo que yo quiera, pues lo voy a hacer. Al final de cuentas estamos hablando del creador, ¿verdad? No estamos hablando de, de un ser mortal o sin poder, ¿verdad? Estamos hablando del que creó todas las cosas que podemos mirar y podemos darnos cuenta con solo voltear hacia arriba, ¿verdad? El poder tan eh, increíble que tiene el Señor. Otro pasaje parecido ahí mismo en Isaías, en el 45, empezando en el versículo 6,
pues dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que forma la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, eh, la gente, ¿verdad? Que le gusta, no tanto los no creyentes, ¿verdad? Esa gente simplemente no cree ni ya, ¿verdad? Pero hay gente que, aparte de eso, les gusta, ¿verdad? Pelear con la gente que cree. Y son este tipo de versículos que toman para decir, ¿verdad? Que, pues, que Dios es el que hace todas las cosas, buenas y malas. Aquí dice que yo creo la adversidad. Obviamente, si seguimos leyendo, pues vamos a entender el contexto, pero el punto de hoy no es ese. Como digo, aquí dice, ¿verdad? Eh, eh, que hago la paz y creo la adversidad, ¿verdad? Entonces la gente dice, pues, entonces si Dios quisiera, pues hiciera la paz en todo el mundo. Pues ya hemos hablado, ¿verdad?, acerca de esto. Él tiene el poder, claro que tiene el poder de, de acabar con la violencia y todas esas cosas, pero entonces no estaríamos hablando de, de un Dios que te dé libertad, estaríamos hablando de un, de un tirano, ¿verdad? Que te obliga a hacer lo que él quiere. Y nuestro Dios no es de esa manera. Nuestro Dios nos ha dado la libertad de creer, nos ha dado la libertad de decisiones y nos ha dado toda la libertad para hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Como digo, es claro que si Dios quisiera pudiera, ¿verdad? Pero ya no sería eh, el Dios que nosotros hemos leído en la palabra, sino que sería un tirano completamente, alguien que hace su voluntad sin importar qué opine las demás personas. Eh, ya mirando estos versículos, y así hay muchos otros, ¿verdad? En donde Dios dice, pues yo soy el creador, ¿verdad? ¿Cómo es que el barro va a venir a decirle al alfarero cómo hacer las cosas que está haciendo, ¿verdad? Simplemente es ridículo, ¿verdad? Soy el creador y voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Eh, vamos allá a Génesis capítulo 1. Eh, en la creación, empezando en el versículo 1. Dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre toda la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego que Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios también, eh, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto,
de fruto que según su género, su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para que sepa el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así que hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y a la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así que hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre en su imagen, a la imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así hasta terminar el capítulo, ¿verdad? Nos dice todas las cosas que Dios creó. Ahí en el 20. Dijo Dios: he aquí, de toda la planta que da semilla, que esté sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los que arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el sexto día. Y entonces pues ya el séptimo descansó. Y todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Nos fue en pues un resumen, ¿verdad? Muy breve de todo lo que Dios creó, ¿verdad? Porque nos dice ahí rápidamente: creó el sol y creó las estrellas, y es algo muy resumido, ¿verdad? Porque la creación tiene mucha más complejidad. Obviamente no era necesario explicarlo en la palabra de Dios, ¿verdad? No tiene motivo de ser, ¿verdad? El explicar todo así. Pero el punto, ¿verdad? Es que aquí nos damos cuenta que Dios no creó cosas malas en el mundo. Dios no creó adversidades, ni mucho menos creó el pecado, ¿verdad? Y nos dice que Él creó la luz, creó las aguas, la tierra, los animales y las plantas, ¿verdad? Y obviamente al ser humano. Pero en ningún momento nos dice que Él creó algo malo, algo que fuera negativo para la vida del hombre, ¿verdad? Más adelante
nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo es que el mal entró al mundo, las adversidades, el pecado, el dolor, todas esas cosas, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo entraron al mundo, ¿verdad? Por la desobediencia de, del hombre. Así que es cierto, ¿verdad? Que acá en Isaías lo que leímos, pues, fue que Dios crea la adversidad, dice aquí, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que esa adversidad, ¿verdad? Eh, nosotros mismos no la hemos buscado. Obviamente existen, ¿verdad? Pues en la naturaleza del mundo, pues a veces es muy violenta, ¿verdad? Hay inundaciones, terremotos y todas esas cosas, pero son parte de las cosas naturales del mundo, ¿verdad? Nos preguntamos por qué Dios permite los huracanes, ¿verdad? Que dejan a mucha gente sin, sin casas, pues son necesarios para la vida en el planeta. Sin los huracanes, pues no se enfriaría el planeta y nosotros no pudiéramos existir en unos cuantos años, ¿verdad? Terremotos igual tienen su, eh, eh, su propósito, ¿verdad? Los incendios, todas esas cosas que nosotros miramos como catástrofes, que lo son, ¿verdad? Pero son parte de la naturaleza que Dios ha creado y sin ellas no pudiéramos existir nosotros. Porque es una de las cosas que la gente toma como que Dios provoca esos males y no son males, ¿verdad? Son cosas que tienen que pasar para que la vida en el planeta siga existiendo, ¿verdad? Eh, ahora bien, ¿verdad? También existe el tema del hambre. Es algo que podemos ver en cuanto miramos cualquier cosa en internet, pues nos va a salir que en muchas partes del mundo, pues eh, hay hambre, ¿verdad? El agua es algo que tampoco abunda. Pero acá en lo que estamos nosotros ahorita leyendo en Génesis, ahí dice, ¿verdad? Que Dios creó muchas cosas, ¿verdad? Creó las cosas para que nosotros pudiéramos comer. Y no son pocas eh, las cosas que Dios creó, ¿verdad? Y en este tiempo tampoco no es tan poquito la cantidad que hay en el mundo de comida, es suficiente. Lo que pasa es que nosotros somos egoístas con la gente que no tiene. Hace, hace poquito, hace unos cuantos días, eh, fue el primer viaje de comercial al espacio. Creo que costó como por persona como $450,000 o algo así para visitar el espacio. Y pues nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que eh, desperdicio, ¿verdad? De, de dinero, ¿verdad? Que tantas cosas pudiéramos haber hecho con eso para la gente que no tiene, ¿verdad? Y también el ser humano sigue buscando vida en otros planetas, ¿verdad? Y no digo que esté mal, el ser humano es curioso por naturaleza, pero se les olvida que primero hay que cuidar la que tenemos aquí. Nos olvida que gastamos millones en esas cosas, pero allá en alguna parte del mundo hay gente que no tiene eh, ni siquiera comida una vez al día o agua, ¿verdad? Gente que batalla demasiado para esas cosas y el ser humano gastando dinero pues recursos más bien en buscar vida en otros planetas. Entonces cuando dicen que Dios tiene la culpa de esas cosas, yo creo que no se han puesto a pensar que en el mundo hay comida suficiente
para todos. Como muchas veces ha dicho nuestro hermano Raimundo, podemos ir ahí a las tiendas y a la tienda más pequeña va a haber mucha comida, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta que no es Dios el que no nos da comida, sino que nosotros somos egoístas y no solamente vamos a hablar de la gente que tiene riquezas, ¿verdad? Como esa gente que se fue a visitar el espacio. Eh, Cualquier cosa, por muy pequeña, ¿verdad? Dice allá el Señor que cualquier cosa que hagas con esto me la estás haciendo a mí, ¿verdad? Y si le haces un bien, por mínimo que sea, ¿verdad? Me lo estás haciendo a mí, es lo que dice el Señor, pero a veces nos pueden más otras cosas y pues es cierto, así somos, ¿verdad? No solamente la gente con mucho dinero, sino cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pensamos en otras cosas antes en que el hermano a lo mejor ocupa taco o lo que sea, ¿verdad? Vamos a leer en Levítico capítulo 23. Dice ahí en el versículo 22, cuando segareis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Creo que el mensaje, ¿verdad? Es muy claro. Si alguien tiene tierras es porque le va bien, ¿verdad? O le iba bien en aquel tiempo, digo, de eso tenían que vivir, pero eh, si te iba bien, ¿verdad? Si Dios te daba la lluvia y todas esas cosas, pues lo que pedía, ¿verdad? Pues deja lo último, ¿verdad? La, la, el rincón, ¿verdad? Dice aquí que no lo levantes para que sea para el pobre y para el extranjero. Pues está no solamente a los israelitas, sino que a todos, ¿verdad? Nos está dando eh, ese consejo, ¿verdad? Si tú tienes, ¿verdad? Comida, si te fue bien, pues acuérdate de los que no tienen. Acuérdate del extranjero, ¿verdad? Y acuérdate del pobre. Eh, Aquí en Mexicali, pues últimamente miramos eso, ¿verdad? Que había muchos extranjeros, ¿verdad? Pues hasta eso era gente muy trabajadora, ¿verdad? Se miraban eh, trabajando y todas esas cosas, pero hay países, ¿verdad? En los que al extranjero no es muy bienvenido, ¿verdad? Y eh, no les dan tantas oportunidades de trabajo y esas cosas y pues lo que Dios dice, ¿verdad? Si te está yendo bien, aunque sea lo último, ¿verdad? Y al rincón, pues déjalo para ellos. Acuérdate que si tú tienes es porque Él así lo quiso. Vamos también allá a Mateo, capítulo 22. Mateo 22. En el versículo 38. Empezando ya en el 38, dice, eh, en el 39 dice el segundo, hablando de los dos mandamientos, ¿verdad? En los que se
pueden encontrar todas las leyes, ¿verdad? Todos los 10 mandamientos se encierran en estos dos. Dice ahí, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, pues sabemos que es amarás a Dios. Pero el segundo, ¿verdad? Se llamarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé si a esta gente, ¿verdad? Se le olvidó, eh, porque recordando, ¿verdad? Lo que leímos allá de la ley de Moisés, ¿verdad? Pues el hermano Raimundo muchas veces dice, pues era un ejercicio mental para esta gente. Y sí, lo primero, ¿verdad?, que tenían que darse cuenta era que todas esas cosas eran una imagen del Salvador, ¿verdad?, del Mesías que iba a venir. Pero creo yo, ¿verdad?, que también era un ejercicio, ¿verdad?, para, sin tener que decirte, ¿verdad?, que ayudes a tu hermano o al extranjero, ¿verdad?, lo hagas. Y aquí el Señor pues parece que nos tiene que recordar que tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Parece que eh, a esta gente primeramente, ¿verdad? Tal vez se le había olvidado que es algo importante eh, amar al prójimo, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Que el segundo es ese, amarás al prójimo. Y no es que se nos olvide, ¿verdad? Como digo, simplemente el egoísmo es muy terrible, ¿verdad? Y nos pega a todos, sin excepción, ¿verdad? Pero el punto es decir, ¿verdad? Que si en el mundo hay enfermedades, ¿verdad? Si en el mundo hay hambres, si en el mundo hay desastres, no es culpa de, de Dios. Él creó ahí en Génesis, ¿verdad? Un mundo sin pecado, un mundo sin dolor, sin adversidad, ¿verdad? Creó un mundo en el que el ser humano no iba a batallar, ¿verdad? No iba a hacer prácticamente nada, pero eh, sabemos que por el pecado todas esas cosas se introdujeron al mundo, y creo que el que la gente culpe a Dios solo habla de lo ignorantes que son de la palabra de Dios. Solo habla de que no tienen idea de lo que Dios ha hecho por eh, salvar nuestras almas. Lo que el Señor hizo, ¿verdad? Es cierto que ya hemos hablado también de esto. El Señor, es cierto que mucha gente sufrió, ¿verdad? Mucha gente murió por, eh, por no obedecer, ¿verdad? Al Señor. Otros países que ni siquiera creían en Él, pues los israelitas llegaron y mataron a todos, eso es cierto, ¿verdad? Pero fue para darnos esta oportunidad que hoy tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Todas las demás cosas, ¿verdad? Que, como ya dije, los desastres, el hambre, todas esas cosas eh, algunas cosas son naturales, ¿verdad? Y otras cosas son culpa del hombre. El hombre no tiene el amor que se necesitaría para ayudar a la gente con hambre. Vemos que prefieren gastar eh, casi $500,000 en algo que dura a lo mejor media hora, una hora, en lugar de ayudar a alguien que lo necesita realmente. No estamos hablando de aquí en México, ¿verdad? Nosotros no ocupamos realmente, tenemos de sobra, tenemos en abundancia, pero hay otros países que ni siquiera saben si van a comer los próximos 3 días o 4, si va a haber la suficiente agua, ¿verdad? No saben si van a sobrevivir hasta los 70, 80 años como podemos hacerlo aquí. Ellos no tienen
oportunidad y primeramente culpamos a Dios, pero Él nos ha dado de sobra, no solo a nosotros, sino al mundo, pero acaparamos todas esas cosas y nos volvemos egoístas con los que no tienen, ¿verdad? Y eso es algo que Dios está totalmente contra. Así que la próxima vez, ¿verdad? Que alguien diga, pues, es que Dios es esto, Dios hace aquello, porque no hace nada por los que tienen hambre, pues eh, la, la pregunta es sencilla, ¿tú qué has hecho por esa gente? Te van a decir que no tienen los recursos, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué les parece si esa gente que critica tanto deja de pagar internet un mes y ese dinero lo manda a algún lado o va él directamente a entregarlo a alguien que lo necesite? ¿Por qué no deja de pagar cosas que a veces no se necesitan para ayudar, aunque sean 100 pesos, ¿verdad? Muchas veces también nos hacemos eh, hipócritas en ese aspecto, ¿verdad? Diciendo que el rico es el que tiene que hacerlo. Yo pues, apenas sobrevivo, pero tampoco no es cierto, ¿verdad? Si Dios te ha dado para que puedas tener esos lujos, pues creo que algo puedes hacer por alguien, ¿verdad? Muchas gracias, hermano, por su atención. Como siempre, estamos abiertos a comentarios o a dudas. Gracias.